Hola, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy estoy con las respuestas a las preguntas que quedaron sin respuestas en nuestro webinar de enero del 2025. Era sobre las finanzas de la A a la Z. Si no has estado en nuestros webinars, todos los meses tenemos, así que sígueme por las redes, Diego Sosa Sosa o AFP Popular, que es la que organiza estos webinars. Todos los meses tenemos un tema diferente. Hoy es las finanzas de la A a la Z y me acompaña Rodali Santana para estar leyéndome las preguntas y además le puedo preguntar algunas cosas a ella porque ella sabe mucho de banco y del sistema financiero, que trabajó 25 años como gerente de un banco, así que sabe mucho más que yo de esa parte. Hola, Rodali. Hola Diego, un placer para mí acompañarte una vez más y poder ponerle voz a las preguntas de los participantes. La primera, de una vez, es de Michelle y dice, ¿habrá una forma de ahorrar en donde dicho dinero genere más y al mismo tiempo seguir ahorrando? Me explico, dice ella. Digamos un certificado financiero que lo ponga a una X cantidad de tiempo y pueda seguir incluyéndole más dinero. Bueno, en un certificado financiero o un depósito a plazo que se llaman ahora, no tienes la oportunidad de incluirle dinero cada vez que quieres, pero puedes hacerlo en una AFI, administradora de fondo de inversión, o un ETF en el mundo entero, de tal manera que puedas seguir incluyendo dinero y ese dinero inmediatamente comience a ganar. Puedes hacer también, si confías más o quieres más el sistema de certificado, un certificado y también tener una AFI o un ETF, un fondo mutuo, de tal manera que ahí sí puedas ir poniendo dinero y va ganando dinero inmediatamente sin necesidad de tener que ir a abrir otro certificado. Seguimos con José, quien pregunta, tengo muchos problemas para ahorrar. ¿Cómo puedo cambiar? He luchado toda mi vida con esto. La mejor forma es la manera automática del dinero que entra, no del dinero que sobra, porque nunca sobra, más a las personas que no tienen esta opción. La idea es llevar el dinero a una cuenta que usted no pueda ponerle la mano con facilidad o no tenga la facilidad para ponerle la mano. O sea, por ejemplo, una AFI que hablaba en la pregunta anterior, una administradora de fondo de inversión o un fondo mutuo, que es lo mismo. Usted manda el dinero automáticamente con un débito automático desde que cobra para allá. No espere usted hacerlo manualmente, tiene que ser un débito automático que envíe el dinero, le haga un descuento a propósito, pero no vaya a buscarlo después cada vez que necesite algo, porque el problema está en que uno piensa en que ese dinero lo tiene ahí y al tenerlo ahí le pone la mano. La idea es pensar que eso no existe y luego convertirlo en una inversión más a largo plazo, de manera tal que uno no le ponga la mano ni piense. Lo principal es no pensar que cuenta con ese dinero. La siguiente pregunta la hace Keuris. ¿Cómo puedo crear un portafolio de inversiones y cómo mido su rentabilidad? Un portafolio de inversiones te refieres a tener varias inversiones. Lo principal para tenerlo es tener dinero. A veces la gente quiere diversificar con poco dinero. Cuando uno tiene poco dinero debe tratar de tener la inversión más apropiada para ese poco dinero. Si tienes mucho dinero, bueno, no es tanto dinero, pero si estamos hablando ya de 20, 30 mil dólares, entonces sí puedes diversificar. Para eso tienes que saber lo que tú sabes y lo que tú puedes. Cuando digo lo que tú sabes es no entrar en un tipo de inversión que no conoces. Primero hay que conocerla. Por eso primero pones en lo que vas conociendo y luego sigues conociendo. Por ejemplo, en Alemania no me permitían nunca desde el principio tratar de invertir en acciones de empresas sin haber tenido otros tipo de inversiones antes, otros instrumentos financieros, porque el riesgo era mucho mayor, entonces hay que ir paso a paso. La idea es que puedas tener un tipo de diferentes inversiones y para calcular la rentabilidad lo que haces es que en un momento dado que tú dices a los 6 meses, calculas cuánto tenías, cuánto invertiste y cuánto tienes ahora. Si le has ido poniendo dinero, eso es parte de tu capital y tienes que tomarlo aparte. Es tan difícil tú decir si, vamos a decir, empezaste el 1 de enero con un capital y el día 4 de febrero le pusiste más dinero. Entonces a los 6 meses va a ser muy difícil saber cuál es la rentabilidad real. Puedes decir, bueno,
tuve una rentabilidad de tantos miles o tantos cientos de euros o dólares o pesos en el periodo, pero eso no te va a decir que exactamente cuánto en porcentaje, porque una parte del dinero tuvo una rentabilidad durante un mes y medio, la otra durante los 6 meses, la otra durante... Entonces, no busques tanto ese número de rentabilidad si vas poniendo más dinero. Lo importante es saber que va creciendo. Entonces, por un lado pones tu capital que vas invirtiendo y por el otro lado lo que vale esa o esas inversiones en el momento dado. Juana pregunta, ¿a qué plazo pongo mis inversiones? ¿A corto o a largo? Depende del momento, en el momento que estamos viviendo. Yo decía hace un tiempo que debería ser un poco a largo plazo, por lo menos, no a largo plazo. Lo que pasa es que depende, hay gente que largo plazo es 10 años, hay personas que largo plazo es un año. Entonces, por el momento, estamos en un momento tan difícil, o sea, estamos hablando que estamos ahora mismo en febrero, en marzo del 2025, es un momento tan complejo, los tambores de guerra, estamos en una guerra comercial entre Estados Unidos, China, Canadá, la Unión Europea, México. Entonces no sabemos exactamente hacia dónde se van a mover las cosas. Estamos hablando de un recalentamiento posible de la economía mundial, pero por el otro lado inflación. Por lo tanto, no es el momento para ponerse a largo plazo, pero hay que estar muy pendiente. Lo que te quiero decir con esto es que si estás viendo este video, tal vez en febrero del 2026 o 2027, las cosas son diferentes. Lo que tienes que saber en cada momento qué debes hacer, qué es más conveniente por el momento que se está viviendo. Así es. Y Tomasina dice, en el caso de una persona que su ingreso no es fijo, ¿cuál sería la opción más factible para programar gastos y ahorro? Lo que yo les recomiendo a las personas que no tienen un ingreso fijo es que se pongan un sueldo de su ingreso variable. O sea, tú tienes una cuenta donde entra todo el ingreso variable y cuando tú sabes que al año, vamos a decir, ganas, voy a decir un número en dólares, $12,000, facilito el número para que me sea fácil hacer el cálculo. Si ganas $12,000 al año, ganas $1,000 mensuales. Entonces te pones un sueldo de $1,000 mensuales. Ah, pero que este mes yo gané más, no importa. Sacas $1,000 de la cuenta donde está entrando tu ingreso y lo pasas a la otra cuenta. Y no te sales de esos 1,000. Aunque hayas ganado, aunque tengas una promesa de pago, aunque lo que sea, no te puedes salir de esos 1,000. Es más, yo te diría que deberían ser 900 porque el diciembre te va a salir más caro. El mes de diciembre es un mes que se gasta más. Por lo tanto, uno debería tener un resguardo ahí. Entonces, lo que concluyo en esto es tener dos cuentas, una donde entra el ingreso, otra donde te pagas de ese ingreso, no importa cuánto entró, lo ideal es que te puedas pagar de ahí. Hay dos participantes, Diego, que preguntaron muy parecido, por lo que las estamos uniendo en una sola pregunta. Tanto Alan como Zuldris dicen, los abonos a préstamos de vivienda, ¿recomienda que sean para disminuir cuotas o tiempo? ¿Cuál es la forma más efectiva o recomendable? Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La forma más asertiva de pagar es reduciendo el tiempo. Pero si estás en problemas económicos, que no puedes sacar dinero mes a mes o te ha subido la cuota, por ejemplo, sería bueno tratar de bajar la cuota, o sea, hacer un aporte para que la cuota baje y sea cómodo para ti pagarlo, por cualquier razón. Pero la manera más asertiva de pagar un préstamo es bajar siempre el tiempo, asignarle dinero extra al capital que baje el tiempo, no a cuota, sino a tiempo. Es muy bonito saber la diversidad de participantes que tenemos en estos webinars, Diego. Aquí tenemos una joven pareja y quien hace la pregunta es José. Dice, somos una joven pareja planeando adquirir una vivienda. Pensamos crear un plan y una cuenta en común para ahorrar cada mes. ¿Cuál sería el mejor consejo tomando en cuenta que todavía no tenemos ni siquiera para pagar los 3 depósitos de renta de una vivienda de clase media baja?
Lo ideal es seguir ahorrando, tratar de gastar menos en lo que no debería uno gastar, hacer un plan y decir no nos salimos de aquí, tener un presupuesto, decir ok, cuánto vamos a gastar en salón, cuánto vamos a gastar en barbería, cuánto vamos a gastar en el supermercado, cuánto vamos a gastar en streaming, cuánto vamos a gastar en todo lo que estamos viendo. Entonces cuando uno se da cuenta de lo que quiere, entonces comienza a medir lo que está gastando realmente. Porque yo puedo decir, quiero gastar menos en la barbería, pero voy a la barbería y gasto más. Y cuando voy a la barbería tengo que anotar que gasté lo que le di al barbero, lo que le di a la que me lavó la cabeza, la cervecita que me tomé o el refresco que me tomé, etcétera, etcétera, etcétera. Si fui en transporte colectivo o en un Uber, entonces tengo que poner todo eso, todo lo que me cuesta, para entonces decir, ok, lo que yo tengo que buscar es la forma de oír menos o está bien, está dentro de lo planificado y cuando yo cierro mi mes estoy dentro de lo planificado. Entonces es llevar ese presupuesto, llevar ese control de gastos y tratar de poner aparte dinero suficiente para uno lograr ese sueño. Y lo principal es sacarse de la cabeza que dejar de comer algo superfluo, digamos, un dulce o cualquier cosa, o salir, dejar de hacerlo no es un sacrificio si yo lo que voy a es a convertir ese dinero que yo no estoy gastando en mi casa propia. Tania dice, ¿con qué porcentaje de inicial se puede adquirir una vivienda para alquilar para que deje buenos beneficios? ¿O es mejor ahorrar en efectivo? Lo principal es hacer el cálculo. Tienes que hacer el cálculo porque la vivienda tiene dos tipos de ganancia. La ganancia de que cada vez que la persona paga el alquiler, yo utilizo ese dinero para pagar un préstamo y eso es una parte capital y otra parte intereses. O sea, lo que es capital ya yo no lo voy a deber. El mes que viene ya debo menos. Y la otra parte donde la vivienda toma valor es en la plusvalía. Si toma plusvalía, si compro bien, estoy tomando plusvalía, o sea que mi vivienda vale más. Cuando yo ahorro, tengo solamente la parte del ingreso que generan los intereses de ese dinero que yo puse. Por lo tanto, no es tan fácil que a largo plazo el dinero ahorrado y puesto como inversión en una inversión natural dé tanto rendimiento como una vivienda alquilada. Lo principal es hacer bien ese cálculo de tal manera que usted diga la, la cuota que yo voy a pagar es por lo menos semejante a el dinero que yo estoy recibiendo del alquiler. Eso hay que hacerlo, no les puedo decir un porcentaje porque en cada país es diferente, en cada momento es diferente porque las tasas pueden estar más altas, pueden estar más bajas. Lo que importante es hacer el cálculo y entonces decir, la vivienda que yo quiero comprar es de este valor. Porque la gente dice, ah, bueno, entonces no lo puedo hacer hasta que no tenga tanto. No, entonces búscate una vivienda menor. Ahí es donde está el truco. La participante Xiomara dice, si tengo un préstamo, ya he pagado los intereses, solo debo el capital y tengo mis ahorros. ¿Pago el préstamo y me quedo sin dinero o mantengo mis ahorros o mejor lo invierto? Bueno, ahí hay que entender bien lo que dice Xiomara. Cuando uno toma un préstamo a 20 años, los últimos 2 o 3 años, el interés que queda es muy poco porque lo que genera el capital que debo es muy poco. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante. O sea, ya he entendido que ella dice nada más debo el capital, que los intereses que está generando muy poco. Por favor, nunca te quedes sin liquidez. Hay personas que agarran y dicen, bueno, tengo esto en ahorro, debo, voy a decir un número, $10,000 y voy y pago los $10,000 porque los tengo. Pero te quedas sin ningún tipo de liquidez. Tú pudieras pagar 5, pero ¿para qué pagar 5 si puedes pagarlo en plazos? Ahora, tú tienes que calcular. A veces te dicen que lo que debes solamente es capital y está generando. Toma la cuota, multiplícala por la cantidad de cuotas que debes y te vas a dar cuenta que no es solo capital lo que debes. Debes una parte que es intereses. Entonces, cuando tú calcules, tú dices, bueno, ok, entonces si tengo 10,000, lo que voy a hacer es coger 5,000 y pagarle 5,000 de tal manera que yo acorte el plazo, acorte el tiempo y no me quedo sin un capital que me puede servir para cualquier cosa que quiera hacer o que tenga que hacer.
Creo también, Diego, que es importante que la persona sepa si no hay ningún tipo de penalidad por el hecho de cancelar o abonar, terminar ese préstamo antes del acuerdo. Hay instituciones donde te ponen un tiempo inicial en el cual no debes hacer esa cancelación. Hay algunas que no dejan ningún inconveniente para que uno lo salde cuando uno quiera, pero hay otras que exigen esperar hasta que esté totalmente terminado el plazo que uno eligió. Así que eso es importante tomar en cuenta para que cada peso cuente. Muy importante. Continúo con la siguiente pregunta, la cual la hace Saskia. Para iniciar a invertir en fondos de inversión, ¿existe un monto mínimo? ¿A dónde debemos ir para iniciar? ¿Hay otro webinario que hable un poco más de ellos? Bueno, voy a dejar que tú respondas esa pregunta porque aunque yo tengo la respuesta, pero me gusta más como tú la respondes. De acuerdo. Bueno, para iniciar en fondos de inversión en República Dominicana, que es donde estamos grabando este webinar, la mayoría de las instituciones financieras tienen este tipo de productos dentro de su portafolio, por así decirlo, aunque no es un producto directamente del banco, es de la AFI que pertenece a ese grupo financiero al cual también pertenece el banco. Y cada una va a tener diferentes políticas. Conozco algunas donde tú puedes iniciar con 1,000 pesos dominicanos. Hay otras que inician con 10,000 pesos dominicanos. Hay productos diferentes que inician con 100,000 pesos dominicanos. O sea que mi recomendación es que se acerque a la institución financiera donde trabaje, pregunte al respecto y esa es la vía como iniciar y la vía en que puede conocer cuál es el monto mínimo atendiendo al tipo de producto de AFI que va a adquirir. Y en cuanto a que si hay un webinario que habla de ellos, pues claro que sí, con AFP Popular y contigo, Diego, es muy hermoso este proyecto porque cada mes el tema es diferente y dentro de estos temas hay un tema que tocas donde es enteramente de inversiones y abundas bastante en este tipo de temas que pregunta Saskia. Y aquí en el canal de YouTube hay las preguntas que quedaron sin respuestas en ese webinar del año pasado de inversiones, de tal manera que ahí puedes conseguir muchas informaciones hasta que llegue el mes del webinar de inversiones. Siguiendo con la pregunta de Julio, dice, ¿cuál es la tasa de interés que deberíamos esperar de las inversiones? ¿Con superar la inflación es suficiente o hay algún número X que sea óptimo? Bueno, Julio, si estás en la República Dominicana, la mayoría de los participantes de la República Dominicana, tienes que tener mucho cuidado con la inflación que te dicen con respecto a la inflación que se siente. Si nosotros nos llevamos de la inflación del Banco Central de 3 punto algo por ciento en el 2024, posiblemente tus inversiones, el año pasado pudiste lograr un 10% fácil, un 10%, entonces tú dirías, wow, superé en 3 veces lo que me dio la inflación. Pero no es cierto porque la inflación, tú sabes muy bien que lo que tú comprabas con 1,000 en República Dominicana en el 2023, necesitaste mucho más de 1,050 en el 2024, o sea que la inflación fue más de 5%. Sí debemos superar la inflación, pero no por poco, porque depende de cómo te miden la inflación. Además, no sería uno un buen inversionista si está superando por poco. Ahora bien, hay momentos que la inflación va a superar a lo que uno consiga, porque luego es que las tasas de intereses que suben luego de que la inflación está un poco galopante y comienzan a subir las tasas de inflación, las tasas de interés de los bancos centrales, etcétera. Entonces, sí debemos estar tratando de todo el tiempo estar por encima de la tasa de inflación, quizás en 2 veces con relación a lo que dicen las partes oficiales. No siempre va a dar para lograrlo, pero digamos que sí que tenemos la posibilidad. La siguiente pregunta la hace José. ¿Cuáles serían las formas de inversión para personas que no son comerciantes y que desean comenzar a invertir? Para comenzar a invertir, fondos mutuos, AFI, ETF
o depósitos a plazo, certificados financieros. Esas son las dos más clásicas que te dejan un buen rendimiento. Si tienes poco dinero, relativamente, entonces empieza por los fondos mutuos que tienen un mayor rendimiento para menos dinero que lo que son los certificados financieros o depósitos a plazo. Gustavo pregunta, hay que recordar que son preguntas que vienen de lo que estabas conversando en el webinar, porque él dice, ¿por qué dice que el ahorro no es afectado por la inflación? Bueno, el ahorro sí es afectado por la inflación. Lo que no es afectado es si lo conviertes en inversión. Cuando uno tiene dinero y lo convierte en inversión, no lo deja en una cuenta de ahorros, pero cuando hablamos de ahorro es dejar de gastar en parte de lo que recibimos. Eso es ahorrar. Pero si lo convertimos de una vez en una inversión, la inversión casi siempre le va, si está bien hecha, casi siempre le va a ganar a la inflación. Y si hay una inflación que se dispara, la inversión no le va a ganar los primeros meses, pero luego sí le comienza a ganar. Y cuando baja la inflación, uno le sigue ganando y recompensa. Por eso digo que cuando uno ahorra, le puede ganar a la inflación siempre y cuando invierta. La siguiente pregunta es de Alexis y dice, ¿cuáles son los pasos claves para crear y mantener un presupuesto personal efectivo que se alinee con tus metas financieras a corto y largo plazo? Lo primero es medir cuánto estoy gastando, porque hay gente que dice, yo quiero gastar tanto en tal cosa, pero no se mide. Entonces, como no mide cuánto está gastando, no puede ser asertivo. La idea es medir, poner en cada momento cuánto yo estoy gastando en tal cosa, cuánto gasté en esto, cuánto gasté en aquello, y luego compararlo con lo que yo tengo de presupuesto, o sea, lo que yo digo que voy a gastar mes a mes. Después de 2 o 3 meses vas a tener una realidad y podrás decir, no es cierto que yo gasto tanto en tal cosa, y por otro lado puedes decir, tengo que reducir gastos en tal o cual cosa porque esto es lo que me está desviando o no me está permitiendo ahorrar y progresar. Diego, vamos a hacer la pregunta de Juana como una última pregunta dentro de esta sesión. Y dice, mi pregunta es, si tengo mi casa y vehículo, trabajo estable, mis hijos están realizados, ya vivo sola, ¿estaría bien que mis ahorros sean los del fondo de pensiones? No, debes ahorrar un poco más hasta que no te retires, porque lamentablemente cuando te retires vas a necesitar cada vez más dinero porque la vida se pone más cara cada vez. Además, queremos mejorar siempre. Entonces, lo ideal no es solamente pensar en el fondo de pensiones, que te saca una pequeña parte de tu ingreso y no está calculado para uno retirarse al 100%. La ley no está calculada así. Por eso, uno debe hacer otro fondo que es propio de inversiones, de tal manera que eso colabore con el fondo de pensión para que yo tenga una pensión verdaderamente autónoma, o sea, que yo no necesite trabajar para seguir viviendo. Bueno, con esta pregunta de Juana cerramos este primer video porque fueron tantas las preguntas que no pudimos responder que no porque no quisimos, sino porque el tiempo no dio, hicimos unas respuestas, unas preguntas que respondimos, pero quedaron tantas que se va a separar en 2 videos, así que no te pierdas el siguiente video que va a estar también repleto de preguntas interesantísimas que la gente hace. Nos vemos en el siguiente video.